Bueno, muy buenos días, bienvenido Eder a este espacio de reflexión sobre diferentes temas de la transición energética en Colombia y en el mundo. Eh, Eder, me gustaría que comenzáramos hablando de cuándo usted arrancó en este estudio de los temas de movilidad eléctrica. Bueno, Arsenio, muchas gracias por la invitación. Realmente muy contento de estar en esta casa de USAN. Yo empecé con estos temas de movilidad eléctrica hace 19 años. Justamente estaba iniciando con Codensa en su momento, del Grupo Endesa y con la Universidad La Salle, mis primeros pasos en el mundo de la movilidad eléctrica en una época donde en Colombia ese tema no existía. A propósito, ¿cómo era ese tema de la movilidad eléctrica cuando usted comenzó? ¿Qué era lo que había? Cuando en esa época, en el año 2006, empezábamos a revisar este panorama, lo primero que identificamos era que había un problema muy serio y era la calidad del aire en Bogotá y en Medellín. Teníamos una muy mala calidad de los combustibles, habían discusiones acerca de los impactos colaterales de la mala calidad del aire. Las experiencias que teníamos de movilidad eléctrica estaban en el metro de Medellín, en los cables que se estaban construyendo en Medellín, y realmente era un panorama muy complejo a nivel institucional, normativo, político, tecnológico, porque si nos poníamos a revisar la experiencia que teníamos en Colombia, era muy limitada. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos temas, y usted fue una de las primeras personas que también desde el sector privado empezó a mover esta iniciativa de la transición energética, lo que veíamos era un panorama en contra. El país le apostaba al gas natural, el país le apostaba a los biocombustibles, pero realmente la electromovilidad no estaba en el radar. Perfecto. ¿Y hoy cómo lo ve? Bueno, yo creo que hemos hecho la tarea desde el sector privado, la academia, el mismo gobierno nacional, la industria. Yo creo que hemos venido movilizando a muchos actores y definitivamente se ha podido construir masa crítica, conocimiento. Pasamos de ese escenario donde algunos teníamos unas vagas ideas de la electromovilidad a tener un conjunto de empresas, de profesionales, de académicos, centros de investigación que estamos apostando a la electromovilidad. Y realmente creo que hay un panorama muy favorable que hace que hoy en día el país sea un referente en América Latina. Perfecto. Y en ese desarrollo de los años, ¿cuáles han sido como los principales elementos a resaltar que se pueden considerar como generadores de ese avance? Bueno, vamos a hacer una pequeña lista. Yo creo que podríamos definir 5 hitos relevantes. Yo creo que en este proceso el haber conseguido que el gobierno nacional con el PROUR en el año 2010 colocara esos primeros renglones de la política de transición energética de transporte público marcó lo que hoy en día es un camino exitoso de tener buses eléctricos en 3 ciudades del país y unas apuestas para que llegue esto a por lo menos unas 7 ciudades adicionales. Entonces, ese es un hito muy importante, sumar al gobierno nacional y que él se comprometiera a destinar estudios, recursos, convencer a los alcaldes, a los sistemas de transporte a que utilizaran movilidad eléctrica. Hay un segundo tema que me parece valioso y es cómo las universidades han venido trabajando la movilidad eléctrica. Eh, Hemos visto cómo cada vez más programas, más centros de investigación vienen trabajando de mano con ciencias en su momento, hoy en día con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el sector privado, con la industria automotriz, y eso ha hecho que tengamos nuevos profesionales que conocen de la tecnología y que están buscando en cada uno de esos espacios donde llegan cómo promoverlo. Un tercer tema que me parece importante es la micromovilidad. Siempre apostamos a los buses, a los trenes, apostamos a los vehículos más grandes, pero hemos visto cómo cada vez están llegando vehículos de 2 ruedas, vehículos de 3 ruedas, eléctricos, y esto está ayudando a que tengamos soluciones de transporte para las personas y también para la última milla en temas de carga. Entonces yo creo que el país viene haciendo las cosas bien. El asterisco negativo sería con ese debate normativo si los vehículos de 2 ruedas que están llegando, que parecen más motos, realmente son motos o son vehículos de micromovilidad y deberían tener los beneficios de una bicicleta eléctrica o deberíamos apoyarlos. En eso yo creo que hay una discusión que en este gobierno pues creo que hay unas confusiones y está generando más ruido
permitiendo que lleguen vehículos de dos ruedas, que son motos, disfrazados de bicicletas eléctricas o vehículos de micromovilidad. Pero yo creo que hay una apuesta interesante en ese sentido. Yo creo que hay un cuarto tema que también tenemos que destacar y es la construcción de un ecosistema cada vez más robusto donde hay una serie de actores desde la industria, de proveedores, mantenimiento, como lo mencionaban los académicos, el sector privado, el gobierno, los transportadores, que cada vez va madurando más. Y eso hace que tengamos más posibilidades para que estas tecnologías puedan llegar al país. Y un quinto tema que destacaría, entre muchos otros, porque aquí nos podríamos quedar bastante tiempo hablando de hitos o de hechos relevantes, y sería posicionar al país como un referente normativo político en la región. Hoy en día podemos decir que Colombia tiene un marco que lo destaca, tiene no solamente una política, sino tiene flotas de buses, tenemos cada vez más vehículos eléctricos ingresando al país, tenemos los vehículos de tres ruedas que cada vez están tomando mayor relevancia, vehículos utilitarios. Entonces todo esto hace que Colombia sea un referente y pasemos en muy corto tiempo, del año 2010 al año 2025, de pasar de tener una política incipiente con el PRODURE a tener hoy en día no solamente una política, sino hechos reales en la electromovilidad. Digamos que uno observa efectivamente un avance. Quizás, digamos, los que hemos trabajado en este tema siempre consideramos que debería ir más rápido. ¿Qué barreras considera él que todavía persisten, que no nos permita ir un poco más rápido y tener un modelo un poco más sostenible en el tiempo? Bueno, esa es una discusión que siempre hemos tenido. En todos los estudios estamos identificando barreras. Los que hemos trabajado en estos temas hemos visto cómo el proceso es dinámico. Hace 10 años hablamos de unas barreras. Seguramente muchas de esas barreras se mantienen, pero otras las hemos podido gestionar. Lo curioso es que hace 10 años, cuando las identificamos, pensábamos que haciéndole check a esas barreras y superándolas, ya esto iba a mejorar y resulta que no, que siguen saliendo barreras, que hay barreras por segmentos de transporte, que no son las mismas. No es igual decir que vamos a electrificar buses, a electrificar taxis, no es lo mismo decir que electrificamos taxis, a electrificar motos, no es lo mismo hablar de camiones que hablar de vehículos particulares. Cada uno tiene, según sus usos y particularidades, unas barreras. Entonces, ahora que terminé la tesis doctoral que tenía que ver con temas de gobernanza y de identificar nuevas barreras y qué es lo que está limitando este tema a nivel país, yo creo que voy a destacar tres, para no extenderme, porque en ese estudio eh, fácilmente identifiqué 60 barreras. O sea que las barreras que inicialmente vimos están saliendo cada vez más. Pero voy a centrarme en tres. Una es que necesitamos apoyar la industria nacional y necesitamos vehículos que sean cada vez más baratos. El precio es fundamental. No podemos creer que nuestra economía nos va a permitir comprar el precio internacional. Necesitamos un precio que sea competitivo en tanto buses, vehículos de dos ruedas, vehículos taxi, vehículos particulares utilitarios. Necesitamos impulsar la industria nacional que sea realmente competitiva y necesitamos un precio que llegue a la gente y que pueda hacerlo realmente un motivo. Hoy vemos que se venden carros eléctricos, pero para los estratos más altos, para los que tienen esa capacidad adquisitiva, pero no está llegando a toda la población. El segundo tema, y me parece muy importante, es necesitamos colocarle dientes a la política. Porque nuestra política se vuelve una política muy interesante en el papel, pero no tiene esos dientes. ¿Cuáles son esos dientes? Los dientes son plata y empezar a colocar obligaciones de cumplimiento. Porque hoy en día tenemos una política que no tiene los recursos suficientes y tenemos dificultades para que en los territorios empiece a generarse ese proceso de implementación de la tecnología. Y el tercer tema, hay que seguir trabajando en la gobernanza, hay todavía una desarticulación, hay actores que se han venido aprovechando de todas estas iniciativas de la electromovilidad, hay otros actores que entran pero no tienen poder o capacidades, necesitamos articular el gobierno nacional con los territorios y hay que reconocer que quienes pueden mover rápidamente la electromovilidad son los alcaldes. Creo que hemos perdido en un momento dado desde la centralidad del gobierno nacional y el país en Bogotá, que en Bogotá se hacen cosas por el músculo financiero y por las iniciativas que tiene Bogotá, pero en los territorios, ¿qué está pasando? Cuando se hace una revisión de los planes de desarrollo territorial, la gran mayoría no tiene, y cuando digo la gran mayoría, podría decir que el 90% de las ciudades en el país, con sus planes de desarrollo, no incorporaron temas de electromovilidad. Los alcaldes no están preocupados por la electromovilidad porque tienen otras preocupaciones.
Entonces necesitamos llegar a ellos, convencerlos, llegarle también con apoyo, con recursos, De acuerdo. para que ellos puedan sacar adelante sus iniciativas en cada uno de los territorios a pequeñas escala y eso empezar a masificarlo a nivel nacional. Eso nos da dos puntos importantes. Uno, algo que se había hablado hace algún tiempo y era ver la movilidad como un clúster que agrupe el desarrollo de la industria nacional, otras ciencias de investigación y desarrollos, entendería. Y el otro, el papel de las eh, autoridades locales y departamentales. Eh, ¿Cuál sería la recomendación para ellos? Bueno, yo creo que hay una recomendación muy importante y es que conozcan la electromovilidad, que conozcan los beneficios, que identifiquen las oportunidades y que puedan construir proyectos a las escalas territoriales, según sus capacidades, según sus recursos, según esas condiciones del territorio, del transporte. No puede ser posible copiar modelos. Uno de los errores más graves que ha tenido el país es que, y voy a colocar un ejemplo, el modelo exitoso de Transmilenio en Bogotá, que es un BRT, se trató de replicar como modelo al resto de ciudades. Muchas de ellas ni siquiera necesitaban un modelo parecido. Y eso ha llevado a algunas ciudades a tener problemas con los sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque estamos copiando un modelo de Bogotá, una ciudad capital con una cantidad de recursos, con unas necesidades, con apoyo del gobierno nacional directo, y tratar de llevarlo a Pereira, a Bucaramanga, a Barranquilla, como si fuera simplemente un copy-paste. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es que cada uno de los alcaldes reconozca sus particularidades, la importancia de hacer una apuesta por estas iniciativas que son, representan modernidad, representan beneficios para la gente en temas de calidad del aire. No hablemos tanto del cambio climático, sí, claro, hay unos beneficios del cambio climático, pero a un alcalde no le importa el cambio climático global. Al alcalde le debe importar son sus problemas territoriales. Entonces, la mala calidad del aire sí es un problema directo. El que no tenga un transporte público eficiente, eso es un problema directo. El que no haya un orden, el que no hayan esas opciones de peatonalización, de centros donde no puedan entrar vehículos de carga contaminante, sino que entren unos vehículos pequeños, eléctricos. Esas son iniciativas de muy bajo costo que podrían movilizar los alcaldes y pareciera ser que en algún momento, por desinterés, desconocimiento o falta del mismo gobierno nacional de articulación con ellos y llevarles casi que el conocimiento y la línea para sus planes de desarrollo, yo creo que podrían haber unas oportunidades interesantes. Entonces, a veces creemos que la movilidad eléctrica se requiere muchos recursos. ¿Por qué no hablamos de movilidad eléctrica en San Andrés y que San Andrés sea un modelo de una isla de solamente vehículos eléctricos? ¿Por qué no hablamos en Leticia, ahora que está en discusión este tema fronterizo, de llevar tecnología, llevar energía limpia y que el transporte en Leticia, que es reducido con vehículos pequeños, sean eléctricos? En Inírida, ¿por qué no hablar de centrales solares eléctricas y que todos los motocarros sean eléctricos, donde sus operaciones son pequeñas? ¿Por qué no podemos llevar estas tecnologías a esos sitios pequeños con esas particularidades? No siempre estamos hablando de proyectos al estilo Bogotá o al estilo Medellín, que son demandantes en recursos. O sea, usted visualiza en los próximos 10 años ese panorama, desarrollo de movilidad en las regiones. Ese sería, digamos, que la apuesta que debería, digamos, seguir el país. Yo creo que aquí hay un problema y es que el país a veces no tiene una claridad en línea. Entonces, si no hay claridad de líneas del gobierno nacional, desde sus mandatarios más altos a sus funcionarios y sus instituciones, pues desafortunadamente los esfuerzos van a quedar en vano. Yo creo que el gobierno nacional sí tiene que dar una línea clara de cómo vamos a seguir adelante con la electromovilidad. Este gobierno hizo algunas apuestas en La Guajira, donde montaron unas estaciones de generación solar para vehículos de dos ruedas. Se hicieron unos estudios en algunas zonas alrededor de lo que es el país, en los límites, pero esos proyectos se quedaron ahí, como muchos de los proyectos en los que hemos trabajado, esos estudios que no se concretan. Entonces realmente es donde volvemos a insistir que el gobierno tiene que dar línea, tiene que llegar con recursos y llegar con proyectos realmente para que los alcaldes los copien y los puedan implementar. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Solo para cerrar, ¿cuál sería la recomendación para esta, digamos, nueva grupo de investigaciones, de investigadores y de jóvenes que están haciendo parte del sector eléctrico y energético en el país y de los demás, digamos, sectores de Colombia? Bueno, hay que seguir creyendo, hay que seguir apostando.
El camino sigue siendo difícil, pero definitivamente tenemos que creer que este es el camino correcto. Sabemos que no existe aquella panacea, una tecnología no contaminante, una tecnología limpia. Todos los que hemos trabajado en electromovilidad sabemos que estamos apostando por una tecnología más eficiente, menos contaminante, que abre oportunidades para la introducción de energías renovables y sacar gradualmente los combustibles fósiles. Esto es un proceso. No puede pasar que tengamos una idea que en un gobierno vamos a anular los combustibles fósiles. Eso no va a ocurrir. Esto va a demandar un trabajo de todos los actores vinculados y los jóvenes, esos jóvenes a los que en las universidades como en la Salle, en la Nacional y en los territorios hemos venido trabajando para formarlos, son los que tienen que asumir este rol, este trabajo para que por lo menos en los próximos 20 años este proceso se materialice y podamos tener unas mejores ciudades con mejor transporte y que realmente se ofrezca una mejor calidad de vida en los territorios. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante esos planteamientos. Bueno, muchas gracias Arsenio, a USAN por esta invitación.